Queridos amigos y amigas, es una alegría poder poder inaugurar la 8ª Semana Internacional de la Poesía en Bolivia. Son 8 años que llevamos adelante esta actividad con el apoyo de la Alianza Francesa y la CRE y como organizadores la Máquina de Escribir. Estamos muy contentos de iniciar nuestra primera sesión de lectura de poesía con invitados especiales para hoy y en realidad para toda la semana. Tenemos 31 poetas de distintos países latinoamericanos que viven en Europa. Pues el tema de este año es la diáspora de la poesía latinoamericana en Europa. Bienvenidos, muy felices de poder comenzar este evento. Para iniciar el evento vamos a tener unas palabras de Pauline Fernández, que es la directora de la Alianza Francesa de Santa Cruz. Pauline. Buenas noches, gracias Paula. Buenas noches a todas y a todos. De verdad es un inmenso placer para la Alianza Francesa participar en esta 8ª edición de la Semana Internacional de la Poesía y siendo centro cultural participar así en fomentar la dinámica cultural aquí en Santa Cruz y ahora por las redes participar un poco en una dinámica más internacional, en este caso una dinámica latinoamericana, europea, porque la temática de este año, de esta 8ª edición de la Semana Internacional de la Poesía, como lo dijiste ahorita, Paula, es diáspora, poesía latinoamericana en Europa con 13 países, 31 poetas. Y esta noche contamos con la presencia de 3 poetas, una argentina que está viviendo en Italia, Marisa Martínez Pérsico, una colombiana viviendo en Portugal, Lauren Mendinueta, ¿sí? ¿Está bien el apellido? ¿Sí? Mendinueta. Mendinueta, perdón, y también a un poeta de México que está viviendo en Francia, en Normandía, Audomaro Hidalgo. Entonces, de verdad, les deseo a todos lindos momentos de poesía. La poesía está hecha para compartir. Entonces, gracias por su presencia y gracias por permitir a la Alianza Francesa de hacer parte de esta aventura poética. Gracias. Muchas gracias, Pauline. Bueno, así damos inicio a la 8ª Semana Internacional de la Poesía en Bolivia y vamos a comenzar con una ronda de poesía con nuestros 3 invitados para esta noche. Va a iniciar su lectura la poeta colombiana Lauren Mendinueta, que nació en Barranquilla el año 1977. Ella es poeta, ensayista y traductora. Ha publicado 11 libros de poesía editados en Colombia, México, España, Italia y Portugal. En Colombia ganó 3 premios nacionales de poesía: el premio del Festival de Poesía de Medellín en el año 2000, el Premio Nacional de Ensayo y Crítica de Arte del Ministerio de Cultura en 2011 y además obtuvo en España los premios internacionales Martín García Ramos por Vocación Suspendida 2008 y el premio César Simón por Del Tiempo un Paso 2011, así como el premio Barranquilla, Capital Americana de la Cultura en 2013 por una visita al Museo de Historia Natural el año 2021. Actualmente reside en Lisboa, donde a la par de su escritura desarrolla una intensa labor de divulgación de la poesía colombiana. Su poesía aborda con rigor expresivo y profundidad conceptual los temas de la muerte, el dolor, la soledad, la incertidumbre ante la vida, el amor y la belleza. Lauren, bienvenida, un abrazo muy grande, te escuchamos. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a la Alianza Francesa, a todos los que han hecho posible este festival, a la Máquina de Escribir y sobre todo a todos ustedes que están allí del otro lado de las pantallas interesados por escuchar la poesía y por este tema
de la diáspora de la poesía latinoamericana en Europa. Y mi lectora, bueno, va a girar un poco en torno a este tema, en torno a la vivencia, ¿no? Como humana de estar fuera de mi país. Todos mis hermanos viven lejos. Todos mis hermanos viven lejos y esperan en otro siglo. A veces en un puerto intentamos reunirnos, pero pronto nuestros pies se hunden en la hojarasca del camino. Mis hermanos son dos niños con voz de cigarra y una niña morena, delgadita y callada. Soy la hermana mayor, abro la boca y me los trago. Después el siglo pasa, ellos viven lejos, yo me siento junto al agua y espero. Soy una extranjera solitaria. Mis hermanos se desdibujan, lejos de mí cambian y se multiplican. Soy la hermana mayor, la que volverá a devorarlos. Por eso sigo aquí junto al agua, velando el último barco que no partió. Ellos viven lejos y se sientan en otros muelles por la tarde, esperando, como en un sueño. Ya no tengo dónde volver. Habito días horrendos. He puesto mi casa sobre la luna. Desde lo más alto, desnuda e inconforme, veo cómo avanzan sobre la matria vientos asoladores. No coseré mi boca, no seré puntual, no cubriré mi cuerpo. He renunciado a la manta del miedo. Aquel verano fue como un mal sueño. Vi imágenes aterradoras, personajes grotescos, monstruos del pasado otra vez presentes y el latido del miedo en mi corazón. Para salvarme, los libros escalaron hasta mí. Tantas palabras en mi lengua, palabras que no usaré jamás, voces que se comieron los ratones con sus dientecitos afilados. Ya no tengo dónde volver. Algarabía, y este poema se refiere a la experiencia de haber escuchado por primera vez el portugués, una lengua que para mí era totalmente ajena, y cómo ese sonido es como la algarabía, ¿no? Ustedes saben que la palabra algarabía tiene una raíz árabe que significaba en su origen la lengua árabe, pero que poco a poco por su uso semántico se fue convirtiendo en la palabra para designar lo que ese lenguaje que no se entiende, ¿no? La algarabía de los niños me encanta, que son risas, que son voces, pero que no conseguimos ningún significado al escucharlo, ¿no? Algarabía. De lejos el aire no estaba vacío, música de una lengua desconocida, similar al canto de la langosta o al llanto de las yeguas, voces oscuras repletas de sol, lengua, humo, canto, retahíla, viaje, inesperado exilio. He pedido descanso. Este poema tiene un epígrafe de una poeta brasileña que se llama Hilda Hiltz y dice: he pedido a todos que descansen de todo lo que cansa y mortifica, el amor, el hambre, el átomo, el cáncer. Mi madre decía que yo cansaba, que era difícil hablar conmigo porque yo solo sabía hablar en poemas. Nunca aprendí la otra lengua. Ya adulta intenté un lenguaje prosaico para salvar relaciones, pero abría la boca y me salían silencios larguísimos que también cansaban. A mi madre no le gustan mis poemas. Sospecha que no son inocentes. Teme que pierda mi alma por escribir versos. Le he pedido descanso a mi madre. Nos separan un océano y un cristal de roca. La mujer que veo del otro lado está cansada de todo lo que cansa y mortifica. Mi lengua. Mi lengua se la comieron los ratones. Todavía recuerdo el sabor de mi lengua materna. Era dulce como los nísperos del patio. Tenía un corazón brillante y oscuro como el ojo de buey.
Donde antes tenía una lengua, ahora tengo dos. En el mismo lugar. He pregonado mi derecho a morir desnuda. Sufro en mi carne el dolor de los vestidos apretados. En casa, acostada con un libro entre las manos, he sentido cuánto me oprime lo que llevo puesto. Pocas veces vestí el traje del silencio, es cierto, pero cuando lo usé, los poemas brotaron incontenibles. Fue imposible callar en mí esa, mi propia voz. Tuve que huir. Tuve que huir del acantilado. Su aliento frío aún me arde en la cara. El humo de su recuerdo me asfixia. Escribo y tributo mis palabras al fuego. Mi pasado, pájaros negros en la tela blanca del pecho. Las grandes palabras las llevo cosidas a la piel. Las grandes palabras me mantienen viva. Ahora soy la extranjera. En ninguna tierra conocen mi nombre. Los que antes me amaron, me olvidaron o murieron. Mi único vestido, mi nombre, se rompió en 1000 retazos. En mi cabeza, la voz de mi madre me nombra, deshonrada, rota, descosida, desnuda y amátrida. Muchas gracias. No te escuchamos, Paula. Tienes que activar el sonido. Habilito mi micrófono. Es que tengo miedo a hacer ruido. Muchas gracias, Lauren. Gracias. Audomaro Hidalgo es el segundo lector de esta tarde. Él es de Villahermosa, Tabasco. Nació en 1983, mexicano. Es poeta, ensayista y traductor. Ha publicado Madre Saturno, 2020, Pequeña Historia de la Destrucción, 2017, Dos Copas, 2014 y El Fuego de las Noches, 2012. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Obtuvo el premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra en 2013 y el Premio Nacional de Poesía Juana de Asbaje 2010. Estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina, y una maestría en literatura en la Universidad de Le Havre. Vive en Francia actualmente. Audomaro, es tuyo el micrófono. Nos da mucho gusto poder volver a escucharte. Muchas gracias, Paula, y sobre todo muchas gracias por la invitación a ti y a Gabriel y a todos los organizadores de este festival que me parece muy, muy importante, y es un gusto poder compartir esta mesa con Lauren y con Marisa. Voy a leer unos poemas en prosa que pertenecen a un libro que debe salir en las próximas semanas en México, y este primer poema se llama Figurilla Mexicana. Te ofrezco las mazorcas solares de mi mano izquierda. Siembra los granos o muélelos como sesos de gorrión o dientes. Bajo la luna, mis mazorcas son una almohada de brasas donde puedes reclinar tu sueño. Pero no esperes de mí días de guardar, porque yo pertenezco a la intemperie. Mis collares y ajorcas no brillan. Son talismanes para convocar las corrientes nocturnas o apaciguarlas, como las sonajas y cascabeles del viento en el follaje, como la cascada que rompe sus huesos de espuma contra las rocas, como los chillidos del ave que estrían la noche, así se escuchan, así suenan mis alhajas sin resplandor. Mi linaje es una genealogía de raíces, estoy desnuda de nombres, nací hace 1000 años, pero soy más joven que tú. Mi mano derecha conoce la humedad anterior al tiempo, con ella podría cubrir mi sexo, arrasado y limpio como un pastizal después del incendio. Mi sexo fue abierto por la más fina hoja de obsidiana hallada en las montañas. Introduce tus dedos en mi riachuelo de sangre, moja tu ser con la substancia de mi ser,
Los cristales rotos que flotan en mi sangre también son tuyos. Ven a mi patria de sombra, ven a mis aguas boreales, húndete, sin remos piérdete, vuelve a caer a la tierra de mis entrañas vacías, de donde naciste y a donde todos sabrán de volver. Mira tu vértigo multiplicado en mis espejos más profundos. Yo te ofrezco las imágenes más remotas de ti, el don de vislumbrarlas un instante y acaso poder nombrarlas para que recobres tus cuerpos que arden como mazorcas en mi patria sin límites, como una ostra aislada y expuesta, en mi centro palpita tu núcleo salvaje. Agua quemada. En mis venas escucho el lenguaje de la tierra, herencia de sílabas que mi abuelo sembró en mi sangre cada tarde sin saberlo. Yo nombro el mundo con esas letras, canto la semilla, ese instante que se abre y es raíz umbría y certera flor al alba. Yo no tengo méritos, tampoco rasgos físicos ni argumentos. Mi biografía es el testimonio de mis sentidos, la substancia de mis sueños. En mí disputan el agua y el fuego, espadas que se reconocen, se odian y se desean. Quieren poseer a su turno el tridente de llamas hundido, la hoguera de agua insaciable. Me llevan en andas como a un ídolo por las calles de un pueblo. Adelante me dejan caer con más fuerza para comprobar la materia de la que está hecho mi ser. Como el campesino que trabaja una jornada bajo el sol, me dejan exhausto, hacen que muerda el fango, me muestran lo que desconozco de mí, el lado oculto de mi rostro humillado. Es un diálogo de pólvoras enemigas, el incendio que esconden dos piedras que se acarician, los vínculos que el viento establece en su peregrinación en busca de formas que apenas conquistadas se disgregan como arquitecturas de arena. Oh, la vocación de cambio del viento, imantado su oleaje por el sol de la intemperie, en la cúspide de sí mismo, soy la voz y los oídos del agua que arde. Y para terminar esta primera ronda, un poema que se llama Barcas sumergidas. De pronto, ingreso a las brumas que ascienden por los acantilados de mis sueños. Crece el agua y en ella no escucho mis pasos torpes sobre un camino de guijarros. No sé si son brotes de luz o algas vestidas de espinas lo que se agita. Vagamente escucho chillidos de pájaros cuyo ámbito es el mar y ese otro mar de los mares, el océano. Es pesado mi andar y bajo el agua algo me golpea, algo que no sé nombrar pisan mis pies y me daña, abre cicatrices dormidas. Detrás de las rocas, cuyos lomos el sol de las estaciones no acaricia, ascienden voces terriblemente tiernas, un canto extrañamente casi humano. No sé dónde estoy, en qué país de soledad me encuentro. Busco mi principio, el manantial que irriga como otra sangre mi ser, esa fuente que me pertenece, su brotar incesante que obedezco, entre muros de cobardía que he alzado, entre diques hundidos, comidos por el moho de los años y el olvido, pero no hay olvido, porque los que amé vienen a mí como una dormida procesión de barcas, rozan y golpean mi cuerpo, por el fuego azul de un tatuaje, por la joven corriente de cabellos desatada, por la dura memoria del trabajo en una mano que toma un instante mi mano, por la frente que a tientas acaricio, y es mi Padre, los reconozco, nuevamente puedo vivirlos, hablo con ellos, les digo adiós mientras a mis espaldas se hunden troncos que viajan ligeros en una masa de líquida oscuridad sin fondo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu poesía. Bueno, ahora nos toca oír a Marisa Martínez Pérsico.
Ella es de Lomas de Zamora, de Buenos Aires. Nació el año 1978. Poeta y docente universitaria radicada en Italia. Sus poemarios, Las voces de las hojas, 1998, Poética ambulante, 2003, Los pliegos obtusos, 2004, La única puerta era la tuya, 2015, El cielo entre paréntesis, 2017, Finlandia, 2020. Es traductora de poesía italiana contemporánea. Su abuela materna emigró de Galicia a la Argentina en 1938 y gracias a la ley de memoria histórica que reconoce a los hijos y nietos de quienes perdieron la ciudadanía como consecuencia del exilio de derecho a solicitarla, en 2009 optó por adquirir junto a la Argentina la nacionalidad española. En octubre de 2021 obtuvo el 24º Premio Internacional de Poesía Ciro Mendia, Colombia, por su libro Un cielo para los gatos. Marisa, una alegría poder compartir contigo la 8ª versión de la Semana de la Poesía. Un abrazo grande. Hola, Paula. Hola a todos. Muchísimas gracias por haberme convocado también en esta mesa con los poetas con los que me toca leer, que he escuchado muy atentamente. A partir de sus lecturas he cambiado mis propias lecturas y esto me gusta porque se genera un espacio impensado, ¿no? Uno tiene un guión, pero luego en la sinergia y en el diálogo y en la escucha se van despertando otras formas de dialogar. Muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a ti por haberme convocado, a la Alianza Francesa, en torno a este tema que habla de nuestra escritura, pero también de nuestra identidad. Yo voy a empezar con dos poemas de La única puerta era la tuya, que es mi primer libro que salió en España, que quedó finalista en un premio en Salamanca, que es donde nos conocimos, Paula, que es el único lugar. Recuerdo haber estado caminando contigo en la Plaza Mayor de Salamanca por la noche hablando. Fue hermoso, sí, han pasado varios años, pero es un recuerdo que siempre persiste. Bueno, empiezo. Manifiesto desigual desde un mirador europeo. Celebro el absurdo de gestos discrepantes, la hoja que cae o la guerra que estalla. Un diccionario de antónimos escrito en las páginas del mundo. Dos perros discuten sobre un plato vacío. Desde un segundo piso, una ventana a oscuras se hace eco de mí. La brisa menea su martillo sobre un techo de lata y la niebla es un ojal donde se cuelga la luna, blanca y negra, como la esperanza de un niño de ultramares que delira con tumbas de papel. Atrapo sustantivos, los libero en la bolsa de la noche, pongo el hambre en un frasco de Chanel, lo doblo hasta arrugarlo, pero no entra. Creo en la fiebre de los pájaros, en los panes como témpanos, en la duda y en las flores secas. El universo renace cuando falta. Desde el centro del imperio donde vivo, otro hemisferio me habla todavía. Tan lejos de nosotras. Las manos de mi hermana ya tuvieron 2 hijos. Todavía juegan con las mías en fotos, porque están a kilómetros de casa. Sus manos nacieron jardineras para ordenar el blanco y el azul, el rojo y el celeste. Contará una jauría de cruces cada noche, una vida sonora y transparente. Nuestro patio amaneció cargado de retamas donde ayer le dibujé una casa gris de tejas rojas en el margen de un río. Mis primeras letras, mis últimas palabras. A veces, antes de dormir en la penumbra, imagino que aún está tendida en la otra cama, que de pronto sonará el despertador y mientras ella lo apaga, abrazaré mi conejo sin apuro, niña náufraga en la isla sin tiempo de la infancia. Ahora se despierta a kilómetros de acá. ¿Quién sabe qué paisaje vestirá sus ojos negros, su sonrisa apacible? Ella y yo, tan lejos de nosotras, que nos unen la ruta y un verano. Voy a pasar a poemas de mi último libro, Principios y Continuaciones, que
que acaba de ser publicado por Pretextos ahora en octubre, y que también algunos poemas tocan el tema de la lengua, de la historia personal y de la familia, un poco en diálogo con los poemas que había elegido Lauren al principio de este encuentro. Casida del lector celoso. Vas hurgando el bolsillo sin fondo de estos versos. Adivino la gula de tus ojos si me encierro en tu cuarto, quitándome la falda de una lengua aprendida para hablar con los pliegues de tu idioma. Te buscas en mi poema como yo te buscaba en los cuencos vacíos de la luna. Cabalgas por las páginas en busca de un rastro familiar que resucite una historia compartida, la memoria de un hilo en esta urdimbre común. Sospecho tu desvelo si no te reconoces. Los poemas que te escribo son del agua. Les gusta hacer su nido en árboles ajenos. Una familia. Hubo un tiempo en que el mundo tenía dos verdades. Mi padre nunca se dejó crecer la barba. Jamás nos pidieron documentos. ¿Qué nos pasó en aquellos años de vuelos peregrinos? Empecé a preguntar cuando aprendí a leer. Todo normal fue la única respuesta. Los lápices escriben lo de siempre. Crecí como una despojada del entorno entre la negra noche de los libros y aquel diáfano limbo de mi infancia. Una tarde volví con mis preguntas. La paz no debiera ser completa mientras cueste el silencio de los otros. ¿Cómo eran los vecinos, sus costumbres, su ropa, sus palabras? ¿Dónde estaban ahora? Había una familia, me dijeron. Si tu hermana iba a jugar al patio, se ponían alerta. El hijo nos pedía el teléfono. De pronto los dejamos de ver. Esas pudieron ser nuestras baldosas, las llamadas y un delta, mi verdad. Rara vez las preguntas nos dejan como antes. A veces fracturan la memoria para no regresar. Voy a terminar con... Duelo de peritos es un poco extenso, así que voy a pasar a uno de Finlandia que se llama Ovejas y palabras, y que habla también de las palabras perdidas, que tienen que ver a veces con las palabras que perdemos y las que ganamos cuando hablamos otro idioma. De hecho, las dos equivocaciones que tuve durante mi lectura, mientras leía lo pensaba, tienen que ver con interferencias del italiano. Por ejemplo, en el primer poema, cuando quise decir bolsa, dije borsa, y después, en vez de peregrino, pellegrino, ¿no? O sea, digamos, incluso a nivel del sonido y de la fonética, uno gana y pierde, ¿no? Amplía, hace dialogar las lenguas. Y en cierto sentido, ovejas y palabras tiene que ver también con esto. Ovejas y palabras. A veces las palabras son ovejas perdidas. Otras veces, animales de espuma que escogen el aprisco. Pero el poeta ha de amarlas a todas. Las mansas y rebeldes, las puras y lascivas, las blancas, las morenas, cuidando la armonía del rebaño. De niña, cuando oí la parábola del Evangelio de Lucas, me irritó la aventura del cabrero. ¿Cómo pudo abandonar su redil por buscar una cordera descarriada? ¿Cómo puede el verdadero amor ser negligente? Lo aprendí con los años. También para un poeta, las palabras perdidas son las más necesarias. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Muy bien. Mira, ahora vamos a entrar a la segunda ronda de trabajo, de lectura, de conversación. En realidad, esta segunda ronda es más para conocer su experiencia, para conocer un poco lo que están haciendo, y entiendo que han trabajado, han preparado algo para ahora, para contarnos sobre su trabajo en Europa, su escritura en Europa. Para dar un pequeño, no sé, para apoyarnos un poco más y darle más consistencia a nuestra conversación, hemos invitado a Juan Murillo. Él es un cómplice permanente de la Semana de la Poesía, está con nosotros desde la primera vez y cada año trabajamos junto a él. Juan, bienvenido, Juan Murillo. Es presidente de la Alianza Francesa en Santa Cruz, pero sobre todo un gran lector, un
cómplice en estas aventuras. Juan, te doy la palabra, tenemos unos minutos para hablar sobre el tema de la diáspora, y luego ya comienza Marisa. No, perdón, vamos en el mismo orden. Sería Lauren que comienza con su conversación. Perfecto. Bueno, gracias a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme. Gracias por invitarme a participar en esta ocasión. Y dentro de este evento tengo prácticamente dos sombreros. Ahora, con respecto al primer sombrero que debería presentar, si bien Paula menciona que soy lector, creo que ninguno de los que hace poesía ni de la gente que normalmente se dedica al oficio de escribir puede no ser un buen lector. Y en esta ocasión nos toca intentar hacer un vuelo sobre lo que podría significar la diáspora en la poesía latinoamericana, pero quizás vale la pena reflexionar sobre el propio concepto de lo que entendemos por diáspora, en el sentido de que estuvo muy asociada la palabra con el concepto del pueblo judío desde sus inicios y después sobre su dispersión alrededor del globo terráqueo. Y evidentemente la palabra diáspora nos lleva a la idea de dispersión, pero si vemos en el antiguo griego, podemos encontrar que básicamente, por su etimología, nos habla más como el acto de sembrar dispersando semillas al viento, que a mí me parece una aproximación muy linda cuando hablamos de poesía y tratamos de alejarnos de ese concepto histórico de lo que fue, digamos, la diáspora del pueblo judío, que por analogía o por un intento de uso metafórico, hoy lo comentamos, pero también tenemos que ser claros y concretos en saber si realmente estamos entendiendo todos lo mismo por diáspora cuando estamos hablando de poesía y de poesía latinoamericana o de cualquier poesía en diáspora. Y esto nos lleva, digamos, a intentar mirar otra vez con una otra palabra que viene también con la misma raíz, pensar en el diagnóstico. Y el diagnóstico nos puede hacer entender la diáspora si hacemos un diagnóstico de lo que queremos mirar, o simplemente reconocemos el fenómeno y no necesariamente lo entendemos. Por tanto, yo creo que es importante reflexionar. La idea no es encontrar o plantear una definición o una solución a esta cuestión, sino entre quienes nos preocupa este tema, y como de alguna manera se ha planteado, es ver que no solamente la diáspora se da por un objeto que está más bien relacionado con el exilio, ya sea voluntario o involuntario o obligado. Porque también volviendo hacia las raíces judías, cuando entendemos la diáspora, el pueblo judío no utiliza
este concepto, sino utiliza más bien el equivalente a lo que significa un exilio. Y entonces ahí tenemos la posibilidad de la construcción de una poesía que se da hacia adentro del poeta y una poesía que se da fuera del territorio del poeta. Entonces, la diáspora es ya de alguna manera también palabras diseminadas sobre un papel, sobre un texto, sobre una oralidad, que van como semillas y van construyendo una obra poética. Y ahí sí se aplica perfectamente el sentido de la poiesis, de la poética, y asumimos una otra variable, que es el espacio de la ética, entendido como ese espacio donde adquirimos una costumbre, donde adquirimos una manera de ser, y hablamos de un ethos, de un etnos, y hablamos de una ética, donde estaríamos ya en este momento planteando unos ejes de reflexión para intentar aproximarnos a un concepto consensuado de la diáspora, el concepto en sí mismo de la diáspora en poesía, y en poesía latinoamericana, si queremos, a través de esas dos posibilidades: entender el fenómeno o simplemente reconocer que el fenómeno existe y no entenderlo, y ver la construcción de esa poiesis y esa ética. ¿Por qué? En la construcción de lo que normalmente vemos del poeta que sale de su territorio natural, se traslada a otro territorio, vemos que empieza a funcionar esa fibra sensible de la memoria. Pero también esa fibra sensible de la memoria puede darse manteniéndonos en el propio territorio, pero en un viaje interior que puede ser un viaje descentrado y peregrino, ya sea tanto físicamente como exterior. Ahí me gustaría dejar, digamos, más bien una situación de incógnitas sobre ver si todos los que estamos en este encuentro y todos los que participamos aceptando el concepto de la diáspora como una expresión de la poesía que sale de un territorio y viaja a otro territorio, que sale de una lengua de origen y trabaja en una lengua de destino, pero esa lengua de destino donde se nutre y donde construye la memoria y donde reconstruye el pasado y cómo se da esa relación entre sujeto y sociedad, que va definitivamente a crear un cierto ruido o va a dar un estímulo adicional a esa fibra sensible que nos va a permitir reflexionar o eventualmente cambiar ciertos parámetros de la identidad individual y colectiva. Porque la literatura per se ya tiene un carácter transterritorial. Por tanto, esa transterritorialidad de la literatura, de la poesía, porque estamos en distintos terrenos, cómo opera cuando físicamente, cuando a consecuencia de razones las que se quieran tener, empezamos a sentir la patria en la distancia. Y ahí quisiera dejar planteado, y quizás al final de la lectura, al momento de cerrar, intentar resumir un poco más lo que he tratado de reflexionar para el encuentro de hoy día. Gracias por su atención. Muchas gracias, Juan.
Lauren, Claro, por favor, tú gracias. cuéntanos un poco de tu experiencia allá en Portugal. Gracias, sí. Gracias, Juan, por todas esas reflexiones que me ha dejado así algunas ideas para continuar en mi conversación. Como saben, yo soy colombiana, vivo en Portugal, por lo tanto, la lengua en la que mi vida transcurre es el portugués, no es el español. Y en ese movimiento de territorio, yo he tenido varias preguntas que me he hecho a mí misma, ¿no? Primero, ¿escribo realmente una poesía en la diáspora o escribo simplemente poesía colombiana y estoy en otro territorio? Que creo que es lo que me ocurre, ¿no? O sea, yo me sigo sintiendo absolutamente colombiana, profundamente colombiana, aunque la poesía que estoy escribiendo, la literatura que estoy haciendo, la estoy escribiendo y desarrollando en otra lengua, no, en un territorio donde hay otra lengua, ¿no? Porque una de las preguntas que yo me he hecho desde el principio también ha sido la elección de la lengua literaria. Y desde el primer momento yo decidí que mi lengua continuaría siendo el español, aunque a veces me ocurra como Maritza, que hay una guerra interior entre las lenguas y la una parece estar en pugna con la otra y de hecho comprendo cuando ocurre como que se escapa una lengua y toca la otra, ¿no? Hay una palabra que parece funcionar perfectamente, sobre todo en el caso nuestro, de los tres que estamos aquí presentes, que tenemos contacto con una segunda lengua que es una lengua latina también, ¿no? Por lo tanto, las palabras suenan normales muchas veces y el sentido es perfectamente aplicable, ¿no? Entonces, hay esa pugna en la que, en mi caso particular, tengo que tratar de mantener también la pureza de mi lengua literaria, porque mi vida transcurre al 100% en otra lengua, ¿no? Y en la lengua literaria, la lengua materna, se convierte para mí en un espacio de intimidad muy profunda, porque es el espacio de la escritura, que es el espacio de la soledad también, pero es el espacio en el cual yo estoy creando el mundo. Estoy creando el mundo que me interesa realmente, ¿no? Porque como yo soy como de la escuela de Juan en el sentido que también me gusta mucho buscar el sentido etimológico de las palabras. Entonces yo, por ejemplo, el Coromina es un diccionario que constantemente estoy revisando, ¿no? Estoy consultando. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra extranjera, que es lo que yo sería, ¿no? Soy una extranjera. Es una palabra que tiene una raíz en el francés antiguo. La primera parte significa extraño, la segunda parte equivaldría como al oficio. Entonces, el extranjero es como, nosotros como extranjeros tenemos como el oficio de ser los extraños. Y eso es algo que digamos, se vivencia cotidianamente, ¿no? El escritor es el extranjero por excelencia. O sea, ya lo había dicho, por ejemplo, Edmond Jadès, cuando decía que el extranjero vive en el viaje. Es una experiencia que se siente constantemente, ¿no? El extranjero está errando en el errar, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, yo como escritora siento que en los libros, por ejemplo, yo traje de Colombia buena parte de mi biblioteca personal y esa biblioteca era tan importante para mí traerla a Europa porque sabía que mi viaje iba a ser largo. Entonces, de alguna manera, cuando yo me traje esa biblioteca, cuando traje esos libros que tienen una historia que está ligada a mi país, de alguna manera yo conservo ese territorio conmigo aquí, ¿no? Y después los libros que voy escribiendo también constituyen una manera de aprender ese territorio, de tenerlo conmigo, ¿no? Pero claro, a cada libro hay que mantenerlo, ¿no? Es como un trabajo constante el mantener esta errancia dentro de la lengua y al mismo tiempo el derecho de seguir utilizando esa lengua y de poder, digamos, decir, continúo siendo una poeta colombiana y escribo literatura colombiana aunque viva en Portugal. Lauren, también cuéntanos un poco sobre tu trabajo de difusión de la poesía allá en Portugal. Sí. Bueno, cuando yo llegué a Portugal, pues la literatura colombiana no se conocía en lo absoluto, tal vez solamente García Márquez, algo así muy, muy pobre.
Y en mi trabajo ha consistido sobre todo en promover traducciones de poesía colombiana al portugués. Organicé la primera antología de poesía colombiana, 100 años de poesía colombiana, que se publicó en Portugal, y además fue también la primera gran antología de poesía latinoamericana que se publicó en Portugal. Y para eso he contado mucho con la ayuda de un poeta, amigo, al que quiero muchísimo, es Nuno Giudice, Premio Reina Sofía de Poesía. Y con él hemos hecho muchísimos trabajos, hemos traducido a muchos poetas, gente muy consagrada como Álvaro Mutis, pero también una joven poeta como María Gómez Lara, que ahora tiene 30 años. Y de esa manera, y a través de muchas lecturas públicas, no sé, ayudando también a la publicación de los poetas colombianos en revistas, así, porque yo pienso que ahí la traducción, que es una cosa a la que me he dedicado muchísimo, la traducción del portugués al español, del español al portugués, es como hace como el puente del amor entre una lengua y la otra, ¿no? Otra vez permite como que esos dos territorios se reúnan a través de ese acto de amor que es el reconocer a los otros poetas, ayudar a los otros poetas también a promulgar su literatura, ¿no? Y mostrar en un territorio lo que amo profundamente del otro, ¿no? Mostrar a Colombia en Portugal, que es muy importante para mí. Muchas gracias, Lauren. Nos gustaría seguir conversando, sin embargo, bueno, el tiempo también lo tenemos muy limitado. Entonces, Audomaro, cuéntanos un poco de tu experiencia ahora en Francia. El sonido, me parece que estás así. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, decía que yo quisiera enlazar la reflexión que hacía Juan sobre el significado de la palabra diáspora. Cuando yo lo escuchaba, pensaba también en otra palabra que Lauren menciona, que es la palabra errar, ¿no? La palabra errancia, que yo siento que está más cerca que estaría más cerca de la actividad poética, en tanto que la errancia significa retroceder el camino, volver hacia atrás, remontar la corriente, volver hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, para comenzar mi breve reflexión, yo volvería a aquel muchacho que fui en los años cuando tenía 19, 20, 21, que estaba yo viviendo en Argentina. ¿Por qué menciono esto? Porque esa experiencia, al haber vivido en Argentina, me permitió, y al haber recorrido varios países de Sudamérica, me permitió desde ese momento adquirir plena conciencia de que yo formaba, aún siendo mexicano, de que formaba parte de una comunidad más grande, más amplia, ¿no? Esa comunidad está definida por el horizonte común de un solo idioma, que es la lengua española, ¿sí? Con respecto a mi experiencia aquí, definitivamente el contacto directo con el idioma francés, que, bueno, no es esencialmente distinto del español, del portugués o del italiano, porque proceden del mismo árbol. Sin embargo, sí, de algún modo me obligó a revisar mi tradición, a ir en busca de ese ritmo perdido de mi idioma, a remontar el río de voces de mi tradición, porque reconozco que soy un poeta mexicano que escribe en lengua castellana en el siglo XXI, ¿sí? El tema de la identidad latinoamericana, bueno, ha sido muy discutido, pero creo yo que es en la poesía, que es en el campo de la poesía donde se ve, donde mejor se manifiesta la evolución incesante de un idioma, ¿no? En todos sus componentes, en todas sus manifestaciones léxicas, morfológicas, fonéticas, ¿sí? Entonces, la poesía sería el campo en el que mejor vemos la evolución de un idioma, ¿no? Borges decía
Es curioso porque el poema de Borges que se llama Al idioma alemán comienza con ese verso famoso, ¿no? Mi destino es la lengua castellana, ¿no? Yo creo que ese verso me lo podría yo tatuar fácilmente en mi piel porque mi destino es la lengua castellana, ¿no? No sé cuánto tiempo voy a vivir en Francia, pero mi destino es la lengua castellana y sé que formo parte de una tradición y trato de corresponder a esa tradición, ¿no? Audomaro, también háblanos un poco, entiendo que estás trabajando con traducciones, ¿cómo es esa tu experiencia de la traducción? Ya había hecho algunas traducciones que habían aparecido un poco por todas partes, pero desde finales del año pasado y a principios de este me comprometí a hacer una antología a construir una antología de poesía francesa contemporánea. Es una antología que comienza con una poeta nacida en 1967 y cierra con una poeta nacida en 1990. Y en el texto de presentación de esta antología menciono por qué decidí elegir estos 2 años, 1967 y 1990. Y fue un trabajo muy difícil, pero bueno, ya está prácticamente terminado. Son 29 poetas y es una antología que deberá salir el próximo año con mis amigos de Círculo de Poesía en esta colección preciosa de antologías de poesía de todo el mundo que estamos publicando. Y contrariamente a mí, mientras traducía, yo no tenía, digamos, miedo de que se me pegase alguna palabra para mi propio trabajo, ¿eh? Por ejemplo, muchas veces me sucedió que había una expresión una expresión coloquial que por supuesto, en francés, que por supuesto había que adaptar al español y de pronto uno se da cuenta que se le van pegando palabras, ¿no? Y en ese sentido yo no tenía ningún miedo de que se me pegase una palabra para mi propio trabajo, ¿no? Muy bien. Gracias, Audomaro. Marisa, cuéntanos un poco háblanos de tu reflexión. Bueno, yo la verdad quería comentar una serie de cuestiones sobre las que estuve pensando desde que fui convocada a este encuentro y también retomando varias de las cuestiones que decían tanto Lauren como Audomaro como Juan en relación a la diáspora. A ver, en primer lugar, yo pensaba en que sin duda es necesario problematizar hoy el concepto de lugar, de espacio, hoy, por varios motivos, porque de hecho si pensamos en este encuentro, ¿no? Si nosotros quisiéramos este diálogo convertirlo en un texto, ¿dónde inscribimos este diálogo? ¿En Santa Cruz, en Lisboa, en Normandía, en Roma? ¿Dónde lo inscribimos? Es decir, el lugar es la red, ¿no? Es un discurso que se construye a partir de varios lugares, es decir, es casi como un espacio atópico, como una especie de Aleph, ¿no? Una especie de espacio cósmico donde convergen varios puntos a la vez y que sin superposición. Por otra parte, una cosa muy interesante que decía Juan tiene que ver con clarificar los motivos de la errancia, que es una palabra que usaba Lauren, para no romantizar ni idealizar el concepto de viaje. ¿Por qué? Porque hay distintos motivos de viajes, si pensamos en los escritores latinoamericanos. Por un lado están los viajes felices, viajes que a veces nacen a partir de, no sé, de un programa de becas universitarias, una maestría, no sé, la AUIP, Asociación Interuniversitaria de Posgrado, ¿no? Que en España tiene programas especialmente dirigidos a latinoamericanos que se postulan, que van a España, que se quedan luego en España y así muchos otros países, ¿no? O también el viaje por amor, ¿no? Es, digamos, una especie de mudanza relacionada con la familia, con los afectos, pero también tenemos un montón de ejemplos en los que sigue habiendo hoy por hoy exilios. Y sin ir más lejos, menciono los casos de dos nicaragüenses como Sergio Ramírez y Yoconda Belli en estos últimos meses que están exiliados en España por la orden de detención de Daniel Ortega. Con lo cual, digamos, o puedo mencionar a Jorge Galán hace unos años con El Salvador. Entonces, digamos que los motivos, ¿no? de esta errancia o de esta diáspora pueden ser muchos.
Y también, por supuesto, motivos económicos, ¿no? Motivos económicos y laborales. O motivos ligados a, bueno, a violencia colectiva, violencia del Estado, como la que he mencionado antes, o violencia familiar, ¿no? O situaciones de violencia que obligan a alguien a irse del lugar donde vive. Con lo cual, digamos que el abanico es bastante amplio. En relación a las nomenclaturas, a los rótulos, hay muchos rótulos que han surgido en las últimas décadas, como literatura postnacional, literatura extraterritorial, y también se usa el sentido de diáspora, pero no con esta connotación o esta etimología más religiosa. Yo, de hecho, había preparado, sé que no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos quiero dar algunas señas de un libro. Uno es un artículo mío que publiqué hace unos años y menciono algunas cositas. Pero, por ejemplo, este libro que se llama Territorios Indivisibles, Dilemas en las Literaturas Hispánicas Actuales, salió hace muy poco por Iberoamericana. Y, bueno, digamos, a mí me interesa mucho el capítulo de Vicente Luis Mora, que es un ensayista, es un escritor español, pero muy interesado en la literatura hispanoamericana. Leo 2 fragmentos. Él dice así: la condición diaspórica de cualquier cultura la convierte en un collage, de forma que el estudioso que quiera reconstruir una cultura chilena, mexicana, española, cubana, argentina, tendrá que seguir las pistas extraterritoriales para comprobar que el arte nacional o la literatura nacional de un país hispánico se compone de multitud de piezas, muchas de las cuales, y no siempre las menos importantes, se ubican fuera de la demarcación geográfica del país. Basta pensar en los numerosos casos de escritores hispanoamericanos españoles que se vieron obligados a exiliarse debido a las diversas dictaduras militares del siglo XX. Bueno, y al principio el libro empieza con la recurrente imagen de un escritor hispanoamericano que visita la tumba de Borges en Ginebra, a la que primero accedimos a través de la éfrasis en sus diarios íntimos y que hoy podemos contemplar como fotografía en sus redes sociales, o la de autores españoles retratándose junto a la tumba de Cernuda en México, que es la imagen simbólica de un mismo movimiento que hace hoy quien escribe en castellano, cualquiera sea su origen, viajar al extranjero para recuperar parte de sus raíces. Otro tanto le sucederá a los chilenos que buscan en Blanes huellas de Bolaño, a los argentinos que visitan en Perlachés los restos de Cortázar, etc. Nada tiene que extrañar en una literatura que podría haber nacido en su vertiente épica con la imagen de alguien que llora al exiliarse. Y, digamos, en lo que concierne a mi experiencia, yo creo que un poco fue reconstruida a partir de la biografía que leía Paura. Yo soy argentina, nací, bueno, en la provincia de Buenos Aires, pero viví hasta los 22 años con mi abuela española, gallega, que se había exiliado durante la Guerra Civil en Argentina, con lo cual, digamos, mi experiencia fue directa, ¿no? de su exilio y el recuerdo de su exilio y el país al que ella nunca pudo volver, donde yo volví a ver a sus hermanos cuando tenían ya 70, 80 años, pero ella nunca pudo volver, no por motivos económicos, hubiera podido perfectamente, sino por el trauma que había vivido de tener que irse con una maleta de cartón desde vía Lisboa a Argentina. Y luego, desde hace 11 años, vivo en Italia, pero digamos que mi condición es una condición bastante, digamos, multipátrida, podría decir, ¿no? Y esto se ve también en la lengua literaria, porque si bien yo escribo en castellano, suelo mezclar variedades, suelo mezclar tanto palabras peninsulares como muchísimas palabras del río platense, la gran parte, por supuesto, y también a veces hay un código que se mezcla con el italiano, o sea que a veces incluyo también palabras en italiano voluntariamente. Y bueno, quería decir que, bueno, había un articulito que yo había escrito en una revista que se llama Colindancias en el 2012, que se llama Contemporáneos, Nómadas y Multilingües, la posnacionalidad de la, en este caso, narrativa latinoamericana actual. Pero, digamos, yo creo que la narrativa, estamos orientándonos a la poesía, pero yo creo que este fenómeno se aplica a distintos géneros, ¿no? Entonces, claro, el vocabulario extraterritorial, ¿no? Steiner es un teórico que ha hablado de la extraterritorialidad poética y literaria y decía que un aspecto sorprendente de la revolución del lenguaje fue el surgimiento de un pluralismo lingüístico o carencia de patria en algunos grandes escritores, ¿no?
unos escritores que están en una relación de duda dialéctica, no solo respecto a su lengua materna, como Hölderlin o Rimbaud anteriormente, sino respecto a varias lenguas, ¿no? Y Steiner asocia esta carencia de patria con la pérdida de un centro y eleva a Nabokov, Borges y Beckett a la categoría de tres figuras fuertemente representativas de la literatura contemporánea, alegando el ejemplo de extraterritorialidad de estos escritores. Escritores que vivieron largos periodos fuera de su patria de origen, escritores que cambiaron su lengua de expresión literaria, ¿no? Que esa es una pregunta que uno siempre se hace, si uno va a seguir en su lengua de origen o no. Hay muchos casos, por ejemplo, Lauren hablaba, ¿no? Y decía, y también Audomaro decía, mi destino es el castellano, ¿no? Y Lauren también, ¿no? Como esa afirmación de la lengua de expresión. A veces no es así. Por ejemplo, Wilcock, un escritor argentino, cuando vino a Italia, cambió la lengua literaria y empezó a escribir en italiano. Por lo cual, digamos, estas son elecciones muy personales, ¿no? Pero digamos que, bueno, yo quería simplemente decir estas cuestiones, que en la bibliografía actual se habla de diáspora, de hecho, este libro habla de diáspora, incluso lejos de esta connotación original, ¿no? También cuando se habla de la diáspora cubana actualmente, ¿no? De muchos escritores exiliados a partir de la década del 60 también se habla de diáspora, y que sí, es una palabra que tiene un gran peso histórico y dramático, y me encanta recuperar este sentido que decía Juan de la diáspora como una posibilidad de sembrar, ¿no? De sembrar. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Marisa, por esa visión amplia que nos brindas. Juan, no sé si quieres cerrar el tema con algunos puntos, con algunas... Sí, a ver, me gustaría primero hacer un apunte interesante con Lauren cuando habla de la palabra extranjero como extraño. Y quizás, Audomaro, corrígeme si estoy equivocado, pero había un cantante francés de origen griego que popularizó una canción muy linda que se llamaba Le Métèque, que todos tradujeron como el extranjero, pero en realidad Metec venía de Meteco, que era también el bárbaro que llegaba a Atenas y no hablaba griego. Entonces, ahí es donde quizás podríamos enganchar con lo que comenta Marisa, porque también existe un exilio en el lenguaje o exilio del lenguaje. Si vemos, por ejemplo, en uno de los grandes escritores de la literatura del siglo XX, con Joyce, que escribe en varios idiomas y que se hace imposible traducirlo, porque ¿cómo lo traduce si escribe una frase con 5 o 6 palabras de diferentes idiomas? Entonces, es importante entender que si bien es una herramienta útil el criterio etimológico, lo importante es entender cómo esa palabra evoluciona en el tiempo y cómo va cambiando su sentido y cómo en los días de hoy no es exactamente lo mismo que hace unos años atrás. Y lo vemos en la sociología, lo vemos en la antropología. Y esto es para mí muy importante, mirar cómo evoluciona la palabra extranjero, extraño, bárbaro y cómo llega al francés como le Métèque. Cuando los italianos la cantaron como el extranjero y siguió bonita la canción, pero perdió el sentido de aquello que realmente representaba en su momento, cuando Georges Moustaki hizo popular esta canción, el sentido despectivo con el que se trataba al extranjero, que no era un extranjero, sino era un meteco en el sentido profundo del concepto que estábamos hablando. Por tanto, es extremadamente vital poder hacer una diferenciación entre el conocimiento de la lengua y el conocimiento del lenguaje. Por tanto, ahí caemos en el tema de la traducción, y la traducción, a mí me gusta utilizar mucho el concepto de la transducción que viene de la física, que es de cómo un eco produce una imagen y refleja un equivalente entre una imagen de origen y una imagen de destino. Entonces, el tema de la imagen
para mí es importante porque cuando yo defino o intento definir lo que yo particularmente entiendo por poesía, que es el momento del silencio que transcurre entre el rayo y el trueno. Y en ese momento es cuando yo particularmente concibo que está la palabra, que son todas las palabras. Por tanto, el tema de la traducción, el tema de la errancia también se da porque al traducir, como bien decía alguien que me precedió, es un acto de amor, pero también es un acto de resistencia. Entonces, yo pienso que la tradición poética es fundamental en el análisis y que ya sea una poesía de la diáspora o sea poesía, siempre si es poesía y es imagen, va a seguir siendo sin marcar una diferencia entre, como por ejemplo se mencionaba, la diáspora de la diáspora cubana o la poesía en Cuba. La poesía cubana va a ser siempre la poesía cubana, como la poesía haitiana o boliviana o argentina o francesa, va a ser siempre la misma porque tiene un referente que está basado en el lenguaje que es de la tradición poética de la cual llega a construirse esa obra. Ahí yo terminaría resumiendo y agradeciéndoles por la atención a mis comentarios, entendiendo y insistiendo una vez más que para mí la poesía es una sola, ya sea de la diáspora o de la no diáspora, porque de alguna manera dentro del propio territorio se producen diásporas, se producen autoexilios y por una u otra razón hay una construcción y además cuando estamos en el centro, a 1 milímetro del centro, estamos ya de salida y estamos caminando hacia lo marginal y hacia la diáspora. Gracias por su atención. Gracias, Juan. Haremos una ronda muy breve. Si tienen poemas cortitos, uno cada uno, en el orden que hemos tenido, Lauren, Audomaro y Marisa, y con eso cerraríamos esta primera sesión de la semana. Tu micrófono, Lauren. Gracias. Estaba agradeciéndote, Paula, por la invitación, a Marisa, a Audomaro y a Juan por sus reflexiones y, bueno, a Marisa y a Audomaro también por su poesía, que fue realmente maravilloso escuchar esta noche. Entonces, terminaré con un poema muy breve. Territorio. Matria asolada en la memoria. La casa que alguna vez existió, hoy desierto, mancha dorada. Los ojos ya no pueden descansar en ella. Duele demasiado la luz. Muchas gracias, Lauren, por tu poesía. Un abrazo. A usted, gracias. Audomaro. Voy a leer este poema que también pertenece al libro de poemas en prosa y el poema se llama Distancia. No, no es hora de volver. No es momento de retroceder y tomar impulso. ¿Dónde habría de caer? No he ganado nada, tampoco he perdido algo. Todo me ha dejado y yo he soltado todo. Los títulos, los grados, el diploma, los diplomados, el certificado, el pasaporte, el comprobante, el ticket, el cheque, el choque, el seguro médico, los impuestos, las medidas y las consignas, el acta de nacimiento, el acta de renacimiento, el carnet de las vacunas, los citatorios, las firmas, las fórmulas, los formularios, las declaraciones, las audiencias, el número de turno, no dicen lo que soy. Orino en medio de las salas de espera, delante de los que esperan, los que hacen filas, los aspirantes, los suspirantes, los suplicantes, los suplentes, los claudicantes, cómodos en su zona de rencor disimulado. No hay marcha atrás ni hacia adelante, no hay vuelvo mañana o ya regresé. En el camino de tan cerca a tan lejos un peine de clavos raspó mi ser hasta arrancarme las escamas.
No hay retorno ni carril de alta velocidad. Quité el pie del acelerador, pero no avanzo en punto neutro, por inercia. Terminaron los tiempos de decir ayer no tuve tiempo o lo hago mañana. Se acabó el tiempo de las apuestas ciegas, de jugar a las carreras. Me despido del que fui, aún no soy el que seré. Nunca soy sino conjunción de forma y disolución de la forma. Tras la edificación del muro viene la muchedumbre de los picos. Hechos y desechos son la memoria dormida de la piedra. Pierdo y creo el tiempo, el mío, el saco de tiempo de mi talla. Me demoro, me siento a tomar un poco de sol blanco en invierno. Tengo hambre de vida y mucha muerte por delante. Estoy plantado en este instante, en este cuarto, a la deriva de mi cuerpo, a orillas de mi pensamiento, echados junto a mí. Estoy de pie, limando una sílaba que pueble de palabras como labios incandescentes la noche muda, el minuto mudo, la lengua atravesada por un cuchillo, el lenguaje de cubrebocas que murmuran, cuchichean, susurran, intrigan, el lenguaje en voz baja, enmascarado, embozado, encapuchado, irreconocible, intraducible, apenas audible. No me acerco, pero tampoco me alejo. No hay punto de partida ni de llegada. Ser la vista y los oídos y los sueños del arquero. Ser la flecha y el arco, la vibración de la cuerda y su resonancia interior. El blanco siempre nómada. Ser una existencia, tener un rostro. Gracias. Muchas gracias, Audomaro. Marisa. No hubo monedas que pudieran arrancarme el hambre de los dientes, pero nunca fui más feliz que en la inclemencia, más torpemente feliz que por el aire de mar y las campanas con su flauta de viento. No recuerdas ahora, pero aquella es tu primera canción. Calle Princesa, Vía Layetana, las inglesas borrachas que rompían botellas en la puerta, el Carré d'Aviñó donde Picasso con sus putas cubistas, las sirenas aladas de San Pau, la rambla navideña de árboles vestidos, Jaume I con sus travestis vestidos de manzana celebrando el albedrío sexual, Santa María del Mar, el hombre que te dio su pelo. Si hoy me piden motivos de tu nombre, no sabría explicar esa ciudad, su espuma fugitiva, la sucinta oración de unas campanas. Nombrar también es despedirse. Gracias. Bueno, y nos toca la hora de la despedida. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo muy fuerte. Espero que pronto podamos encontrarnos y darnos un abrazo de verdad. Gracias. Entre tanto, Abrazo todo grande. nuestro cariño desde Bolivia. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Y además a ustedes por habernos acompañado en esta velada especial de inauguración. Gracias. Un abrazo para Gabriel y para Un todos. abrazo, sí. Abrazo. Muchas Les gracias, pido- Paula. Muchas gracias, Paula. Hasta luego.